Shalom, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos, a todos los amigos que se conectan con nosotros en esta semana. Como cada semana en el segmento Blueprint de la Torá, tenemos a nuestro hermano y amigo Javes Figueroa aquí con nosotros, así es que vamos a dejarlo que los salude. Shalom, muchas bendiciones a todos. Otro programa más aquí en Blueprint de la Torá. Así que estamos muy contentos en este día, en esta noche. Tenemos un invitado hoy especial ahí, ¿verdad? Ya Pastor Suárez lo va a presentar, pero estamos muy contentos de estar aquí y esperamos que este programa sea de grande edificación para todos nosotros. Amén, amén. Y como dice Javes, tenemos a un invitado esta semana, alguien que es muy especial para nosotros, un maestro, un amigo, un mentor, una persona de la cual hemos aprendido mucho a través del tiempo que tenemos de conectarnos. Tanto Javes como yo sabemos que somos estudiantes de la yeshiva, somos estudiantes de las parashá semanales, somos estudiantes de cada uno de los estudios de los cuales somos parte y ha sido una gran bendición. Y así es que tenemos hoy con nosotros al pastor Walter Agosto desde Catedral de la Fe, Puerto Rico, está con nosotros aquí y tenemos un tema bien importante, Sabemos que Blueprint de la Torah está diseñado para traer transición y ayudar a los hermanos en cuanto a la transición. ¿Por qué debo estudiar las raíces de la fe? Sabemos que las raíces hebreas es solo una parte que debemos estudiar. Hay mucho más allá en cuanto a las raíces de la fe. Y una de las cosas con las que nos encontramos siempre es, ¿por qué debo estudiar la parashá? ¿Qué beneficios obtengo de estudiar la parashá? Bueno, Hechos 15 nos dice, bien claro, en la resolución dice, porque a Moisés tienen, que es leído cada semana en las sinagogas. Y hoy quisimos invitar al pastor Walter Agosto a que nos enseñe un poquito. Hoy somos estudiantes. Cada Yeah. semana estamos hablando. Hoy somos estudiantes. Hoy el pastor nos va a estar compartiendo. ¿Por qué es importante? Mucha gente piensa, pastor, ya para introducirlo, mucha gente piensa, si yo estudio la parashá, dejo el evangelismo, dejo el mensaje cristocéntrico, no estoy trayendo a Cristo dentro de los mensajes. Entonces, hoy está usted aquí para darnos luz en el por qué y cuando este sistema fue establecido. ¿Yeshua de alguna manera lo siguió? ¿Hay alguna evidencia que podamos ver de decir, bueno, Yeshua lo siguió? Porque a veces leemos algún versículo que dice, y entró en la sinagoga y se le dio el rollo y buscó donde estaba el libro o el capítulo 61 de Isaías. Y la gente dice, bueno, pues cogió la Biblia y agarró, pero no entendemos que quizás eso era parte de un sistema y Ujú. esa semana le tocaba esa porción. Entonces, así es que, pastor, bienvenido. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, que siempre está en muchas cosas, así es que le agradecemos el tiempo que se ha tomado en acompañarnos esta semana y ser parte de este segmento Blueprint de la Torah, en ayudando a los hermanos en la transición. Bueno, Pastor Juan Carlos Suárez y Pastor Javes Figueroa, para mí es un honor y una bendición el tener esta oportunidad de compartir con ustedes y saber que este tema es sumamente importante. Pero antes de entrar en la misma, simplemente quiero darle las gracias por la oportunidad y el pensar en el formato de este programa, que es más bien el de ser facilitador y el de ayudar a las personas, ayudar a pastores, a líderes y a comenzar toda esta transición. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de esto y más este tema. Este tema es sumamente importante porque estamos hablando acerca del sistema o el plan de estudio semanal que una congregación, si lo ve bien, puede adoptar para que sea su sistema semanal de estudio y de predicación o enseñanza. Así que cuando hablamos acerca de las parashá, pues vamos a comenzar primero a definir algunas cosas. Parashá o parashot, lo que significa es porción. Así que cuando hablamos acerca de las parashá o los parashot, estamos hablando acerca de las porciones específicamente porciones bíblicas. Y las porciones bíblicas
que se están leyendo, estudiando y se está enseñando cada semana. Ahora, primero vamos a hablar acerca de qué se trata el sistema. Vamos a hablar del sistema antes de hablar acerca de el clash o el choque de fe que puede tener como primera impresión el que alguien te sugiera haga parashá en tu iglesia. Antes de hacer eso, vamos a hablar acerca del sistema. Las parashá, cuando decimos las parashá, que lo que estamos diciendo en español son las porciones, y en sí las porciones bíblicas semanales, es un sistema, no es una doctrina, es un sistema, simplemente es tan sencillo como eso. Y una de las cosas que nosotros como pastores y como líderes necesitamos procurar en las congregaciones precisamente son sistemas. Se escucha lo que se llama sistematizar las cosas. Sistematizar las cosas lo que significa es que tú tienes una serie de acciones que debes de llevar a cabo que están alineadas o enfocadas a un servicio X. Por ejemplo, el mantenimiento de la congregación, la administración de la congregación, todo lo que tiene que ver con la corrida, como nosotros decimos en Catedral de la Fe, el rundown del servicio, que incluye desde el que abre el local, el que prende los aires, que acomoda los asientos, el que hace el chequeo de sonido, adoración, la música, todo para que todo ocurra y nosotros podamos hacer lo que decimos, celebrar un servicio. Tiene que hacer tiene que haber una serie de acciones, de servicio, todo junto se llama sistema. El sistema establece que uno va primero que el otro y que el otro es importante porque depende de uno anterior, etcétera. Un sistema lo que te permite a ti es hacer que muchas acciones, como si fuera una orquesta, sean coordinadas y se ejecuten en un tiempo periódico. Por ejemplo, semanalmente, mensualmente, X. Todo pastor necesita organizar el ministerio de talmente que el ministerio tenga sistemas. Porque si no, vas a tener que dar las mismas instrucciones todos los viernes y los sábados. Vas a tener que llamar a la misma persona todos los viernes y los sábados. Vas a tener que repetir todo. Y el sistema lo que hace es que deja todo lo que llamamos sincronizado o set. Y tú le pones, como cuando lo haces en las redes, ok, todos los sábados a tal hora tienes que ocurrir esta serie de acciones dirigidas a un propósito que es el servicio. Todo eso junto y esa coordinación se llama sistema. Tú estableces controles para supervisar un sistema. Todas estas cosas es importante en una congregación como en un negocio y demás. El pastor que no entiende esto y que no hace esto, pues no va a poder ser efectivo y se le va a ir mucho tiempo en coordinar algo que se hace todas las semanas. Entonces, una de las cosas que el pastor o el morel, el que da la clase en la congregación, hace toda la semana es enseñar. Así que cuando hablamos de la parashá, lo que estamos hablando es de un sistema. Un sistema que te va a facilitar la responsabilidad o el rol que tiene el pastor o el morel, nazi, como le digan en la congregación, la enseñanza de las escrituras toda la semana, sea que lo dé en forma de enseñanza, sea que lo dé en forma de drash, que es un comentario, sea en la forma que sea. La parashá es un sistema. ¿De qué trata el sistema de la parashá? El sistema de la parashá son
54 parashá o 54 porciones que están divididas de tal manera que todas las semanas, si tú lees estas porciones en un año, entendiendo el año fiscal de septiembre, mediado octubre, hasta el otro septiembre, mediado octubre, tú tienes la oportunidad de leer lo que es la Biblia, el todo completo. Estoy diciendo completo. Ok. Así que, si usted ha comprado alguna vez una Biblia, en sociedades bíblicas, por decir algo, muchas de las Biblias tienen en la parte de atrás mapas, glosarios, y muchos de ellos tienen lo que se llama estudie la Biblia o lea la Biblia en un año. Lea la Biblia en un año. Y está toda la gente que han comprado Biblias, porque esta Biblia tiene el sistema de lea la Biblia un año, o tiene la tablita de lea la Biblia un año. Jóvenes, esos son las parashá. Lea la Biblia en un año. O sea, la parashá no es algo hebreo, judío, es algo organizado, es algo de eficiencia administrativa. ¿Por qué? Porque las parashá coordina, orquesta, conecta, relaciona, esto es bien importante, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torah, las relaciona con pasajes bíblicos de los libros entre Josué y Malaquías. Y nosotros que hemos establecido o hemos creído que el Nuevo Testamento son las escrituras que dan testimonio de Yeshua, pues nosotros la incluimos en este sistema de estudio semanal y predicación semanal. Así que tenemos este sistema parecido a la tabla que usted tiene en muchas Biblias de lea la Biblia en un año. Tenemos los 5 libros de la Biblia. Estos 5 libros de la Biblia, la Torah. En la Torah vamos a encontrar 3 cosas. Una parte legal que se llama los mandamientos, decretos, estatutos, etc. Vamos a tener una parte que se llama narración, cuando te cuentan cómo fue que cruzaron el Mar Rojo, etc. Y hay una parte parecida a la literatura sapiensal, que es más poética, donde tenemos uno que otros cánticos. Ahora, estos 5 libros de la Biblia son la base de las parashá. La intención es leer todo la Torah, leer en un año los 5 libros de la Biblia. ¿Qué pasa? Encontramos que hay una dinámica en la Biblia, y es la dinámica se llama la Torah en acción. Esa dinámica lo encontramos desde Josué hasta Malaquías. ¿Qué quiero decir con Torah en acción? Estamos viendo lo que leemos en los primeros 5 libros de la Biblia como leyes y estatutos en la otra parte de la Biblia que se llama el Tanakh, que comprende de Josué hasta Malaquías. En esta parte de la Biblia encontramos las aplicaciones. Encontramos cómo las leyes y los estatutos y los decretos que encontramos en la Torá, en el Tanakh encontramos esas leyes y estatutos y decretos siendo aplicadas en la historia de Israel. Por eso entonces usted ve que hay un juego o una conexión de textos donde dice las lecturas de la Torá es de tal capítulo a tal capítulo, y luego te dice las lecturas de la Haftarah
Haftará lo que quiere decir es conclusión, cierre. Y usted dirá, pastor, ¿por qué esto se llama Haftará? Porque antes de Yeshua solamente se estudiaban estas dos porciones, la Torá y lo que se llama entonces los escritos y los profetas. ¿Ves? Y entonces, como era la Torá y los escritos y los profetas, pues ahí se cerraba, era la conclusión, ahí cerraba lo que se llama la parashá. Pero después de Yeshua se añade aquello como tú y yo que creemos que Yeshua de Nazaret es el Mesías, la literatura del Nuevo Testamento, y ahí entonces encontramos que se añade en el Nuevo Testamento. Lo que estamos viendo es lo mismo, lo que encontramos en la Torá, en esa porción, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, también en la historia de Israel siendo aplicada, y lo encontramos en el Nuevo Testamento siendo también o aplicada o explicada por Yeshua o alguna de las cartas de Pablo, etc. Así que básicamente de eso se trata la armonía de la parashá, que consiste de 3 secciones: la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, relacionándose a el texto de esa semana de la Torá, textos de la otra parte del Antiguo Testamento o el Tanakh, y siguiendo este thread, este hilo temático, entonces alguna porción del Nuevo Testamento. Tengo más que decir, pero Muy bien, muy bien. Javes, yo no sé si tú quieras decir algo. No, sigue. Algo que quiero mencionar es que en el sistema religioso, por decir así, de donde yo vengo, básicamente escogíamos, por lo menos uno hace su estudio, pero básicamente tú eras escoger, coge este versículo, coge aquel y este me hace sentido, esto lo puedo pegar con esto, y me he dado cuenta que a veces estamos con un bisturí cortando copy-paste, cortando aquí, cortando allá, y a mí me retó este sistema. Cuando lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Y cuando empecé a leerlo, la porción semana por semana, como es, me di cuenta y empecé a atar cabos, lagunas que yo tenía en mi mente, que yo decía, pero ahora me hace sentido, porque ahora entiendo, ahora estoy completo en cuanto a esta historia, en cuanto a esta aplicación. Y eso es lo que yo me he dado cuenta estudiando, ¿verdad? La Parashat. Eso es lo que quería decir. Así que, pastor, sigue por ahí. ok, vamos a, como dijiste, en el sistema religioso o en el cristianismo donde estábamos, ¿qué era lo que ocurría? ¿Cuál era el sistema que se usaba? ¿Qué era lo que ocurría en el púlpito? ¿Cómo se escogían los temas? ¿Cómo el pastor escoge los temas? Básicamente hay 3 posibilidades generales. Número 1, la tradicional. La tradicional, vamos a ver iglesias históricas, incluyendo presbiterianas, bautistas, metodistas y pentecostales, que utilizan lo que se llama el manual del ministro. El manual del ministro, básicamente, la conferencia o la denominación te va a dar lo que se llama un manual del ministro, donde junto con lo que se llama también un devocional dominical, pues entonces está lo que es las clases que se le van a dar a los niños, la clase que se le van a dar a los jóvenes y la clase del culto mayor. Es un sistema. Así que el ministro usa eso. Y ya esos sermones, ya los bosquejos están hechos. Está lo que se llama el temático. El temático es la persona que es un poquito más, diría yo, un poquito más visionario dentro de qué cosa yo quiero enseñarle a la congregación. Y entonces él lo que hace es que estudia un tema particular. No va a la Biblia primero, estudia un tema. Referencias pueden ser seculares, etc.
vamos a suponer, él quiere enseñar acerca de el tema de sanidad interior, ¿ok? Pues entonces va a ir a referencias de psicología, de desarrollo humano, etcétera, y entonces a la luz de esa referencia va a comenzar a buscar textos bíblicos y pasajes bíblicos donde él puede aplicar este tema. La otra forma de lo que se llama lo temático es la referencia, son las definiciones de lo que se llaman doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la resurrección, el rapto, la muerte, la vida, la santificación, etcétera. Y el pastor entonces lo viene y él lo enseña, temático. Lo temático, hay mucho bosquejo en lo temático. Por ejemplo, él puede dividir el mes, como quien dice, el mes de la familia. Así que es bien variado la forma de lo que es temático, pero se llama temático, es por tema. ¿Ok? Y la tercera forma, que es ya la más neopentecostal, es temas que son tendencias en el círculo neopentecostal donde se está moviendo. Por ejemplo, lo sobrenatural. Todo es sobrenatural, todo es sobrenatural. Matrimonio, sobrenatural. El marido, sobrenatural. Todo es sobrenatural. El culto, sobrenatural. La cocina, los pancakes, sobrenatural. Todo es sobrenatural. Ok. Pero eso es lo que se llama en los medios cibernéticos, o qué sé yo, lo que se llama trending, las tendencias, ¿ok? De ahí, por ejemplo, si tú perteneces al círculo de lo que se llama apostólico y profético, pues todo va a ser profético. Aunque no sea profético, todo va a ser profético. Ok, vamos a estudiar el templo, profético. La menorá, profética. El pan jala, profético. Vamos a estudiar los sisi, profético. Y va a haber una nomenclatura que pertenece a ese círculo. Predicaciones típicas como el de repente de Dios. ¿Quién no ha oído un mensaje del de repente de Dios? ¿Quién no ha oído el mensaje del proceso? ¿Quién no ha oído el mensaje de tu prueba tiene fecha de vencimiento? O sea, lo que yo estoy diciendo no es extraño. ¿Por qué? Porque son bloques, son parte de un sistema. Bloques de temas que se caracterizan por una forma de organizar los mensajes. Así que estos son sistemas, esto es un reflejo de cultura que no son extraños. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces a una parashá? Bueno, básicamente, con lo que acabo de decir, es lo mismo. Un sistema que pertenece a una cultura. Lo que pasa es que este sistema lo usó Yeshua. Ahí es donde entonces yo debo de despertar mi interés en conocerla. En vez de pensar, no, pero no me hagas hacerla para allá porque yo quiero cristocéntrico. ¿Qué tal que en vez de estar pensando en el contenido del mensaje, tú de repente te das la oportunidad de entender que las parashá es un sistema? Y te acabo de decir los 3 sistemas que hay. Y el sistema que usó Yeshua. Así que, en vez de estar pensando, no, yo quiero que sea cristocéntrico, ¿qué tal si yo te digo que no hay nada más cristocéntrico que el sistema de las parashá? Ahora, pastor, ahora, cuando hablamos de que Yeshua usó este sistema, y lógicamente yo creo que una de las preocupaciones de muchas personas es, bueno, entonces no tengo la oportunidad de poder hablar, por ejemplo, mensaje a la familia, mensaje de consagración, mensaje de santidad, o diferentes temas, pero
A medida que vamos viendo, porque usted dijo son 54 porciones, a medida que vamos viendo, yo creo que es falta de entendimiento, falta de entender, porque vamos viendo que cada semana podemos desenvolver temas que pueden ser a la familia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el día de ayer podemos ver que aún el mensaje de la purificación y usted habló un poquito de la relación entre el hombre y la mujer, aún en el proceso de purificación, y cómo es aún la relación sexual dentro de ese periodo y después de ese periodo. Entonces, podemos aún enfocar el mensaje de la porción bíblica, de la parashá, a temas específicos como la sexualidad en el matrimonio, la familia, los hijos, la santidad, las finanzas y una gama de cosas en las que podemos seguir hablando a la congregación cada semana dependiendo la porción que estemos hablando, ¿cierto? Sí, sí, aquí esto va a depender de cuán ágil y versátil es el púlpito del pastor. Y lo estoy diciendo así para que usted diga qué significa eso, porque te lo voy a explicar, y cuando te lo explique, muchos de los pastores y líderes que me están escuchando van a poder saber dónde están. Así que voy a repetir esto. El concern, la preocupación es, pero yo quiero predicar de temas de la familia y de temas de matrimonio y de temas de qué sé yo, sanidad interior, de temas para los jóvenes, temas para las damas, temas, ok. Pero depende de cuán ágil y versátil es el púlpito. ¿Qué significa un púlpito ágil y versátil? Un equipo ágil y versátil se define como el equipo que en poco tiempo puede responder a un cambio no planificado. Imagínate a un cambio planificado, es perfecto en responder. Y la respuesta se llama adaptación. ¿Ok? Eso es algo distintivo de los judíos. O sea, una de las razas que más rápido se responden a cambios son los judíos. Por eso es que no desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Esto es bien interesante porque ahora el pastor, si el pastor domina el material, que son las escrituras, la interpretación básica, contextual, que le permite a él esa elasticidad, aplicar al tema que sea, siempre y cuando sea uno de los temas que podemos encontrar en la escritura. Entonces, la parashá, el sistema, va a ser lo mismo que usted quiera hacer, predicar de la familia una vez al año o 2 veces al año. Lo que pasa es que el sistema ya te está diciendo cuándo es que le toca. Y le toca porque usted está en el sistema de leer la Biblia en un año. Así que, ¿cuándo es que yo puedo hablar de la familia? Cuando venga la parashá que hable de la familia. Ahí usted lo hace. Pero, si usted no quiere seguir la parashá, usted entonces piense cuál sistema más efectivo para leer la Biblia en un año usted le puede presentar a su congregación. Después de usted estudiar la parashá, usted se va a dar cuenta para qué voy a inventar la rueda. Además de que la parashá aparece en el Nuevo Testamento como el sistema utilizado por el mismo Yeshua. ¿Y quién no lo quiere usar? Entonces, algo que tenemos que entender, esto es un sistema, no es un mandamiento. La parashá es un sistema, parte de la cultura judía. ¿Ok? Si usted no lo quiere usar, no hay problema. Es un sistema. Pero, cuando usted comienza a caminar en su interés de conocer los mandamientos y el contexto cultural legítimo de Yeshua, te vas a percatar que esta cultura tenía sistemas y formas de hacer las cosas, y tú vas a querer en tu deseo
de seguir las pisadas de tu maestro, hacer las cosas como él las hizo. Así que él enseñó, utilizó la parashá. Ahora, algo que yo hago, vamos a suponer, yo trato en la medida que puedo de estar de 3 a 4 parashá adelantado en mi estudio, por varias razones. Número 1, cualquier incidente puede ocurrir, ya tengo mi material ahí. Una semana es más complicada que la otra. Otra razón es porque a mí me gusta, esto es algo personal, a cada parashá identificarlo con título y tema, porque le da la oportunidad a la audiencia, a toda la audiencia, de enfocarse y crear una expectativa junto conmigo. Y entonces están abiertos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, hace un mes atrás, el título era El reloj de Dios. Pero que yo enseñé la ofrenda Tamir. ¿Tú te imaginas que yo ponga, bueno, la ofrenda Tamir y el sacrificio diario? Hello. Así que si tú dominas el material, tú vas a ser versátil y vas a ser ágil. En esa agilidad tú vas a ser creativo y tú vas a poner, ok, durante los próximos de haber 1, 2, 3, 4 para allá, voy a amarrar estas para allá bajo una serie. Y esa serie se llama como la que yo hice en estos días, Shejitá. Y lo puse con un nombre hebreo y explicándola abajo, porque también eso atrae y llama la atención. Así que yo estoy enseñando series. Hay algunos que de repente las próximas 3 para allá, wow, como que no conectan. Hay por allá que no conectan. Pues entonces yo las enseño individuales, pero los enseño como un tema. Y eso es una opción alternativa que tiene el pastor, el predicador, en cuanto a utilizar este sistema, trayendo temas, trayendo series. Sí, esa era una de las cosas, porque yo sé que a muchos pastores les gusta usar el sistema de serie. Bueno, durante este mes voy a hablar de esta serie, y esto que usted dijo es muy bueno, porque, por ejemplo, yo vi toda esa serie de, creo que fueron 5 en total, de Shejitá, y la verdad, después de los 5 uno dice, wow, o sea, y cada porción, cada semana, pero iba conectando y iba una secuencia. Es más, nos damos cuenta de que la porción bíblica, o parashá o parashot, son una secuencia, no solo semanal, sino que además son una secuencia, porque hay que entender que aparte de las porciones bíblicas tenemos lo que son las fiestas. Y yo me he dado cuenta de que la porción de alguna manera nos va preparando a lo que son las fiestas, y vamos teniendo el entendimiento a lo que son las fiestas, y vamos subiendo. Entonces es un sistema muy bueno para decir, bueno, ahora viene Shavuot, y ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando el libro de Levítico, santidad, preparación para cuando reciben la Torah. Entonces después vienen las fiestas de otoño, y durante todo ese proceso de verano hasta otoño vamos viendo la secuencia. Entonces es algo muy bueno. Por aquí nuestra hermana María Román, que está con La pastora. Dice la pastora, cuando comencé la Torá escuché decir, si lees la parashá en un año, no serás jamás igual. Y sí, fue cierto, un año de parashá nos cambió, y es un gran sistema, bien efectivo. Amén. Es así. O sea, cuando vemos la parashá como lo que es, un sistema. Entonces, pues no hay problema. Y lo podemos manejar. O sea, también, pastor, tenemos que considerar cómo los maestros o ese pastor que está en la raíz hebrea le está vendiendo la idea, está explicándole a la otra persona. Lamentablemente, y es una de las cosas que muchas veces Rico y yo hemos hablado y hemos compartido en diferentes foros, es el tema de una transición saludable, inteligente, donde nosotros minimicemos
lo que podríamos llamar los casualties of war, y pérdidas en el camino, como gente que se vaya de la iglesia, o simplemente personas que comiencen a pensar de ti, de que tú lo que estás es judaizando y demás, etcétera. Depende cómo tú lo dices. Porque, por ejemplo, como yo lo mencioné el sábado, cuando en un momento que estaba compartiendo con un pastor amigo mío, y viene el tema de la transición, porque hay muchos pastores que han despertado, dicen, espérate, hay que celebrar el Shabbat, ¿sabes? No podemos seguir con esta locura. Pero lo que le da miedo es cómo lo hago. Y entonces, como ven tan abrupto el hecho de que el culto mayor era domingo, y si yo hago lo que estoy pensando, el culto mayor va a ser sábado, eso es abrupto, entonces le da miedo ese cambio. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, lo que pasa es que nos estamos enfocando en los cambios que queremos que ocurran. Y aquí es donde cometemos el error. El enfoque no es en el cambio. El enfoque es en la transición. Pero por enfocarnos en los cambios, imagínate que tú estás en la autopista y hay 3 carriles y tú estás en el primer carril de mano derecha y tú quieres ir al carril de mano izquierda. Tú tienes que coordinar tu transición de carriles, porque si tú lo que te enfocas es que quieres estar en ese carril, tú ni miras, ni pones señales, y tú haces esto, pum, voy para allá. Mira, ¿qué vas a hacer? Vas a chocar, vas a matar gente. Muchos pastores han matado gente se han ido, han chocado, un montón de... porque el enfoque no es en el cambio. El cambio es situacional. Es externo. Pero la transición es el proceso para implementar el cambio. El proceso para atraer el cambio. El enfoque está en la transición. Así que tú le preguntas a un pastor que está comiendo raíces hebreas y él te puede decir todas las cosas que quiere cambiar. Tú le preguntas a él cuál va a ser la transición para cada cambio, no sabe. ¿Ves? Y ahí es donde entonces, desde el principio en Catedral de la Fe, establecimos literalmente como un código de operación ministerial. No se hace nada en esta congregación. No se anuncia, no se cambia, no se pide a la congregación que haga nada que no se haya enseñado primero. Eso es una ley. Eso es una ley. Eso no podemos venir de repente. Como quien dice, ya estamos en la raíz hebrea, esto hay que hacerlo de esta forma. No. Pero tiene que ser intencional. Tú tienes que sentarte y planificar, sacar tiempo, sacar una agenda y dividir tu transición en 3 partes, 4 partes. Pero todo tiene que ser el resultado de educación. Enseña a la gente, educa. ¿Por qué lo estamos haciendo? Usa el vocabulario correcto. No hables hebreo, no lo hagas. Consejo de gente que está pastores que están en raíces hebreas, que están en transición, no hablen hebreo, no lo hagan. No saben hebreo. O sea, yo llevo 8 años en esto y yo puedo coger un texto en hebreo, y aunque sea como el que no sabe inglés mucho, y leerlo poco a poco. Pero cuando yo doy mi enseñanza, yo no lo hago. Yo te puedo traer una palabra, y entonces uso Bible Hub, que es mejor que Blue Letter Bible, y lo pongo así, y uso una palabra, y traigo un ejemplo, y me salgo de ahí. Me salgo. Porque yo sé que mucha gente nos sigue, y entonces la gente va a hacer lo mismo. Pero como ha dicho muchas ocasiones Rico Cortés, la cuestión está de la crisis de identidad
hace que de repente la gente piense, bueno, ahora estoy en raíces hebreas, pues eso quiere decir, me voy a poner oiro tzitzi, la próxima semana vamos a celebrar Shabbat. Una ocasión, una pastora me estaba diciendo, pastor, ¿cuál es el sidur que usted usa? Y yo, ok, pues dime cuáles son las oraciones de Zaharí, las oraciones que se hacen en el Shabbat. Bueno, te lo voy a decir cuáles son, pero como yo sé que ella me lleva 5 meses. Me imagino que es para ti. No, es que este sábado queremos comenzar. Y yo le dije, ¿y tú se lo enseñaste a la congregación? No, pero lo vamos a hacer para aprender. No. Tú tienes que saber cuáles son los miedos, los prejuicios, las ideas preconcebidas de tu audiencia. Tú tienes que saber eso de antemano. Si tú eres parte de esa cultura, de ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Yo te hice una pregunta. Dime si tal cosa aquí en el Sidur, en este Sidur, te estoy dando una línea. ¿Eso es Askenazi o Sefardí? No me supone. Tú no sabes ni una diferencia de la otra. O sea, no lo hagas, como quiera lo hizo. Todavía hasta el día de hoy, esta es la cantidad de gente que hay en la congregación. O sea, entonces, ¿qué pasa? Entonces damos mal ejemplo, estamos representando mal la gran bendición de una congregación considerar hacer transición a lo que pudiéramos llamar raíces hebreas. El enfoque está en la transición. Y tú compartir esa transición con tu equipo de trabajo y pedir ayuda. Eso es bien importante. Así que si un pastor quiere hacer transición en cuanto a el sistema de la parashá, estas son las 3 cosas que yo le diría a ese pastor. Número 1, estúdialo tú primero. Y mientras tanto, tú puedes seguir dando temas que tienen que ver con la obediencia. Yo mismo se lo digo, obediencia, el privilegio de obedecer, como amar a Dios. Yo mismo le digo, coge temas de los discipulados. Yo le digo, dependiendo de dónde estoy con ese pastor, y yo miro hacia el mes de octubre. Y yo le digo, mira, en 4 meses comienza el nuevo ciclo. No hagas nada, empiézalo en octubre. Y estúdialo tú primero, estudia estos meses, estúdialo tú primero. Relaciónate con él. Porque mientras más domines el material, más en forma simple y en conceptos concretos, tú lo puedes explicar y la gente va a entender. Primero tú estudialo. Número 2, planifica empezarlo en el próximo año fiscal, que es en octubre. Y número 3, provéele a la congregación por escrito, sea en PDF, como yo hago, el sistema de la parashá. Facilítale. Dile, mira, estos son, usted puede leer estas lecturas durante la semana y se prepara para el sábado cuando yo venga a predicar. Y así hay una expectativa, pero también la expectativa tiene una dinámica participativa, porque la congregación está toda la semana leyendo textos de esa porción de las cuales algún tema el pastor va a predicar. Una de las cosas que usted dice, y es bien importante, y yo lo he visto, por ejemplo, sabemos que nuestros hermanos, la casa de Judá, los judíos, tienen su sistema de interpretar la escritura, y que sabemos que es como el pardés. Ah, y una de las cosas que vemos es que a veces entramos o estamos en la transición y consideramos lo que es el pardés, que es el nivel pesad, el literal. Después el rash, el drash y el sod. Ah, una de las cosas que yo he notado es que a veces no consideramos tanto el literal, sino queremos irnos al sot, a lo místico, y como que queremos, voy a presentarla para allá desde lo místico, desde lo sobrenatural, y entonces como que se pierde la esencia de lo que es la enseñanza. Yo he aprendido a través de usted y de Rico es, keep it simple, keep it Torah, manténlo lo más sencillo, porque a veces sabemos que podemos hablar
temas de la gematría, temas de esta palabra tiene la numerología de tal y tal, y podemos hablar de tantas cosas, pero perdemos la esencia de lo que es la Torá en su forma más natural. El texto dice esto, lo enseñamos, traemos una aplicación y podemos ser de más edificación que adentrarnos a temas de el Midrash y el Sod. Ahora, es bueno usar el Midrash, pero a veces la gente tiene también su... ¿Por qué voy a usar el Midrash? Entonces, De hecho, cuando hablan de Midrash, si la gente supiera lo que es un Midrash, dirían, yo todavía no estoy preparado para hacer un Midrash. Nosotros en Catedral de la Fe, después, nosotros graduamos 48 estudiantes. Pero hasta todavía mi congregación no está ready para un Midrash. Así que después de este grupo que se va a graduar de aquí a 2 años, posiblemente estamos preparados para un Midrash. Porque la gente no sabe lo que es un Midrash. Quiere que el Midrash solamente puede discutir, no es un Midrash. Sería bueno uno de estos días traemos, Corrico y yo enseñamos lo que es un Midrash y las leyes de un Midrash. Porque la gente lo dice como que, ajá, no te sabes lo que es un Midrash. La cuestión es, ¿por qué de repente saltamos a las aplicaciones, como usted dice, místicas? Hay en el proceso de tú aprender lo nuevo y desconectarte de lo viejo, hay algo que voy a tratar, voy a ver si me acuerdo, y no sé si se llama, es como desasociación. Es un concepto entre desasociación y defragmentación. Es el proceso de tú coger tu sistema de creencia que está pegada con emociones y tú es una crisis. Entonces, si el pastor que está dirigiendo la transición no sabe que eso ocurre en la gente cuando oyen algo que confronta su sistema de creencia, va a cometer errores. Es como tú decirle a un católico, hola, ¿cómo estás? Me enteré que eres católico. Sí, mira, es que quiere decirte algo, que María no es la madre de Dios. Mira, ¿qué tú haces? Tú estás interfiriendo y tú no estás permitiendo que ese proceso de desasociación y de fragmentación ocurra. Tú eres parte del problema. Gracias a ti la persona va a seguir adorando a María. Gracias a ti. Va a seguir. ¿Por qué? Porque el miedo lo va a meter más adentro. Lo va a poner más mariano. Entonces, ¿qué pasa? La gente no sabe. Necesitan entender esto. Porque en base a esto tú vas a saber qué hablar y qué no hablar, y cuándo callarte la boca, qué escribir en Facebook y qué no. Mire, yo vengo y escribo en Facebook. Ok. Hola, amigos cristianos. ¿Sabía usted que vamos a suponer que el domingo no es el día del Señor? Yo te voy a que es el post más poco efectivo. Ningún cristiano te va a hacer caso. Por decir una exageración. El único que te va a hacer caso es el que ya lo ha pensado. Nadie va a reaccionar. ¿Por qué? Porque hay un proceso cognitivo que tú estás bloqueándolo. Eres parte del problema. Simplemente estás botando cosas porque lo quieres decir. Yo no pongo eso en mis posts. Pero los pastores que celebran domingo saben por qué yo celebro Shabbat. De hecho, en estos días voy a estar invitado por algunos apóstoles cristianos, apostólicos, proféticos, whatever. Pero a través del tiempo han visto que yo soy un educador y yo respeto. Y el respeto no es por decirlo, es en cómo yo presento mi fe. Pero no queremos educarnos en esta responsabilidad como comunicadores de las verdades del reino. No queremos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No somos efectivos. Después nos quejamos. La gente no quiere oír. No, la gente no quiere oír. Es que los que están hablando no quieren aprender a comunicar.
Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo comienzo con una parashá, yo leo la parashá en el nivel Peshat y tengo que dominarla en el nivel Peshat. Y tengo que hacerme preguntas, como dice Rico, ¿dónde, cuándo, a quién? ¿Por qué? Si yo no sé contestar eso, yo tengo que quedarme en el nivel Peshat, tengo que estudiar. Si yo no domino el nivel Peshat, ¿cómo yo sé la aplicación espiritual, mesiánica y práctica? Ok. Tú interpretas la escritura. Después de la interpretación viene lo que se llama aplicación. Y después de la aplicación, aquí es que viene dirección. ¿Qué es dirección? Dependiendo cómo tú estás interpretando, tú vas a aplicar. Y dependiendo cómo tú haces la aplicación, el que te está escuchando va a irse a algún lado, dirección. ¿Se va a quedar en el pasado? ¿O va a ver cómo hoy puede aplicar la Torah? Pero si yo traigo lo místico, no está ni en el pasado, ni presente, ni el futuro. Está en el purgatorio. Está en el limbo. Está en Twilight Zone. Está en el Milky Way. Está en el roto oscuro del universo. O sea, está flotando en el aire. Y las personas van a decir, wow, qué profundo, wow. No sé para qué rayo me sirve. Entonces, ¿qué pasa? El reto de todo predicador es estudiar el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es lo que te va a dar la información necesaria para tú explicar el texto. Es importante. Si tú no puedes explicar el texto, si tú no lo puedes explicar, para explicar el texto, tú necesitas información que nosotros llamamos contexto. Si tú no puedes explicar el texto, ¿cómo tú vas a llevarlo a una aplicación espiritual? ¿Cómo tú lo vas a llevar a una aplicación mesiánica? Y si tiene aplicación mesiánica, porque no todas las parashas tienen aplicaciones mesiánicas. Ahora, ahí usted dijo algo bien importante, porque el hecho de que una parashá no tenga una aplicación mesiánica no quiere decir que deja de ser la palabra de Dios y que en determinado momento toda la Torah nos va a apuntar al Mesías. Pero yo creo que una de las cosas es, nosotros queremos encajar al Mesías en todos lados. Y si de repente hay una porción en donde, bueno, aquí yo no veo al Mesías reflejado en nada, entonces empieza la preocupación de decir, bueno, no veo al Mesías, ¿qué pasa? Y yo creo que es algo de lo que tenemos que entender el balance, porque hay porciones, por ejemplo, hay porciones donde leemos a Yitro, que estaban comiendo, y Moisés no está por ningún lado. Entonces no quiere decir que Moisés dejó de ser importante porque no aparece ahí. Dice, está Yetro con los ancianos y está con Aarón y están comiendo, y Moisés no está por ningún lado. Entonces, ¿dejó de ser importante porque no está ahí? ¿O simplemente Moisés no le tocaba estar ahí? Entonces, a veces queremos ver a Yeshua en todas las porciones, y en todas las porciones forzamos a que Yeshua esté ahí. Sí, mira, hay el doctor Ulloa, Santiago Ulloa, que es uno de parte del equipo de maestros ahora. Ulloa va a estar enseñando en el área de las cartas, creo que son las cartas de Pablo. Él nos compartió en una de las clases, cuando yo estaba enseñando la carta de Pablo, compartió el contraste de lo que es cristocéntrico. Porque el cristocéntrico es
el que habla de versos que giran alrededor de Cristo, del Mesías. Pero entonces le estaba hablando acerca, y no me acuerdo de la palabra que, y fue extraordinaria la aplicación, de el que quiere meter al Mesías en todos los textos. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia no se trata del Mesías. Tú vas a encontrar el Mesías. De hecho, el tema y la necesidad del Mesías. La necesidad del Mesías. Lo voy a decir otra vez. La necesidad del Mesías se justifica desde la división del reino. En cuanto a Israel se refiere. Porque a través de la división del reino de Israel es que el Eterno revela un plan que Él tiene para toda la humanidad. Que es a través de Yeshua, el Mesías. Porque, por ejemplo, lee Génesis 3:15, que habla acerca de aplastar la cabeza del serpiente. Esa profecía mesiánica, pero no cuando se escribió. Mesiánica cuando se hizo la aplicación y la interpretación, que es posexilio. Entonces quiere decir que antes del exilio, si la gente leía 3:15, no lo asociaba con el Mesías. No, eso tiene su contexto. Y claro, esto es algo de debate, no hay problema con eso. Acuérdate que la necesidad del Mesías comienza cuando Israel pierde rey judío, descendiente de David, pierde tierra y pierde el templo. ¿Por qué? Los judíos sabían que iban a volver a tener un rey judío, Mesías. ¿Por qué los judíos sabían que iban a volver a tener el templo y la tierra? ¿Por qué? Porque antes de ocurrir la invasión babilónica, que Jeremías estaba en todo su apogeo diciéndole al pueblo, ríndanse y acepten el juicio, ya se le estaba explicando la razón del exilio y cuántos años. Le hago la pregunta: ¿los judíos sabían cuántos años iban a estar en el exilio? Sí, 70. Ellos lo sabían. ¿Por qué? ¿Por qué 70? Por los años que debían de no dejar descansar la tierra. Ellos sabían y había ya. Ahora digo yo, esa prueba tenía fecha de vencimiento. Ahora, ellos, ¿de dónde se agarraron para poder tener lo que llamamos esperanza? Se agarraron de la fidelidad del Eterno. La fidelidad del Eterno. Él prometió que siempre iba a haber un rey descendiente de David. Esa promesa y convenio es la base de lo que se llama la esperanza de Israel. 70 años y después iban a regresar a la tierra. 70 años y después iban a poder regresar y restaurar el templo. Toda esta expectativa y esta esperanza se llama la esperanza de Israel o la consolación de Israel, que aparece en Lucas. ¿Qué pasa? La necesidad de un Mesías nace porque no tienen rey. ¿Qué es un Mesías? Un ungido para rey. Así que ellos siempre tenían rey. Cuando no lo tenían, ahí surge la necesidad de un Mesías dentro del marco del Israel nacional. Pero acuérdate que el concepto Mesías no es del mundo y de los gentiles. El concepto Mesías es judío y para los judíos. Así que desde Israel, para toda la humanidad, entonces que viene el anuncio de que a través del Mesías que Israel necesitó, porque no tenía rey en Judá, entonces el mundo se entera de que puede ser parte de la nación, de la única nación que tiene convenio con el creador del universo. Así que la interpretación tiene una parte en la historia, y claro, en la yeshiva vamos a estudiar todas esas cosas.
yo he estado aquí callado todo este tiempo. We need help, man. Necesitamos mucha ayuda. Yo no estoy diciendo que ese texto no habla del Mesías. Yo estoy diciendo que fue en un momento en adelante que se comenzó a dar la interpretación. Son dos cosas diferentes. Eso es bien importante. Porque no toda la Biblia, no toda la Torá tenía la misma interpretación ni nivel de interpretación. Mismo es importante. ¿Ve? Por ejemplo, el shekel, el medio shekel. El medio shekel era para construir el tabernáculo. Pero después del exilio, estamos viendo que el medio shekel era para comprar los sacrificios. Y cuando se construyó el templo, ya se construyó el templo, ¿para qué medio shekel? Lo usaron para los sacrificios. Lo usaron para otra cosa. Pero siguieron dando el medio shekel como mandamiento. Y te lo cobraban el Sanedrín en vez de Adar. Entonces, cuando Pablo está diciendo, está exponiendo su caso, está en el juicio, y que él dice, según yo, la esperanza de Israel, nos está hablando de esto, ¿va? El Mesías. Él usa eso, y según yo, la esperanza de Israel. Porque es un concepto post-exílico. Es un concepto post-exílico. Ok, Ezequiel 37. Los huesos secos. Ok, hay gente que lo aplican solamente al holocausto. Pero hay personas, como yo, que creen que con ese fue uno de los profetas, que también lo ponemos en una clasificación, si no me equivoco, proto apocalíptico, que es literatura apocalíptica antes de Daniel. Y entonces de ahí nace con una interpretación que se le da, y nace el concepto de la resurrección de los muertos. Pues que a veces la gente dice, pastor, ¿en qué parte de la Torah habla de la resurrección de los muertos? Entonces, que es algo que vamos a aprender en la yeshiva. ¿Cómo fue que la fe de Israel fue construyéndose? Pero la gente no quiere estudiar el contexto, no quieren estudiar historia, no quieren estudiar la dinámica de la fe hebrea. Queremos pensar que desde antes de Génesis 1.1, desde la tabla de contenido, ya está toda la revelación. No. Así como cuando usted empezó en el cristianismo, que empezó con la escuelita dominical, ¿verdad que tú no sabías todo? Imagínate que tú eres como Israel, que a los 10 años es que ahora tú sabes más que lo que sabías hace 15 años. Pues así mismo fue Israel. Lo único que en forma colectiva. Es lo mismo. No, es que nosotros ahora, claro, 2000 años después, no, ese texto quiere decir eso. Sí, ahora. Pero cuando se escribió, quería decir eso. Y yo creo que eso es, yo entiendo que eso es un gran reto, tanto para las personas que ya llevan tiempo en raíces hebreas o como ustedes le quieran llamar, y también las personas que vienen en transición, y es la crisis de la educación. Yo entiendo que estamos en un momento crítico donde hace falta educación. Y a veces hay personas que teniendo las herramientas necesarias, pastor, no quieren darse esa oportunidad de estudiar el contexto, de estudiar literatura, de estudiar la gramática. Entonces, ¿cómo tú puedes prepararte, irte frente a un público, una congregación y dar lo que no tiene? Entonces, yo entiendo que no podemos dar, y menos en este tiempo, no podemos estar inventando o tratando de, bueno, esto suena aquí y pues puede ser, o especular cuando hay un mundo de información, hay libros. Lo que pasa es que hay que leer, hay que meterle mano en la semana para poderle traer
algo preparado en contexto, explicado y aplicado sobre todas las cosas para que la congregación pueda también al mismo tiempo entender y crecer con el pastor de esa congregación o con el moré o con el nací, como ustedes le quieran llamar. Y yo entiendo que eso es un reto para este tiempo. No, definitivamente. Y por eso le digo, hermano, como yo dije en la yeshiva el sábado, yo cuando motivo a los pastores y a la persona de busca un pastor, habla de la yeshiva, no es para que la yeshiva tenga un montón de gente. O sea, yo ni hablo en catedral, yo estoy pendiente, ay, aquí hay mucha gente, aquí hay poquita gente. Yo no pienso eso. Antes sí, en mi mente greco-romana, ay, hay que meter 100 personas aquí porque si no esto está malo. ¿Qué es eso? Eso de que tienes que multiplicarte y haber mucha gente. Eso es greco-romano. Deja eso. La obra es del Eterno. ¿Ve? O sea, ese estrés está de más. Usa tus energías para enfocarte en aprender. En cómo es que tú vas a ayudar a la gente a ser discípulos de Yeshua y caminar. Entonces, cuando yo le hablo a la gente, a los pastores, a los que están en la yeshiva, hablen a sus pastores, hablen, es porque yo soy pastor, yo sé la necesidad que hay de educación académica, yo sé la necesidad. Yo no tengo problema de que hay una necesidad de que hay que orar más. Sí, pues, todo el mundo sabe que hay que orar. Si tú no oras más es porque, hello. O sea, yo no te tengo que estar diciendo algo que supone que tú sabes que tienes que hacer. Si no lo haces, el tema no es oración, el tema es negligencia. Ya, ese es otro tema. Pastor, hay que predicar más acerca de la oración. Sí, pero, pastor, a esta altura hay que predicarle de oración. Hombre, que sepa eso. Así que, ¿cuál es el tema del pastor? ¿Cuál es la urgencia del pastor? ¿Qué es lo que yo debo decir a un pastor? Decirle, pastor, de pastor aquí nos hablamos. Actualmente, dime cómo tú te estás actualizando en la documentación necesaria para tú tener un púlpito relevante. Relevante quiere decir que cuando tú enseñes, tú estés respondiendo a preguntas que la gente hoy y aquí se están haciendo. Y en medio de todo este mundo de información, mientras los pastores, y yo entiendo sus temores, le dicen, no oigan a esa gente de raíces hebreas, pero como quiera nos van a escuchar. Y la pregunta es que cuando nos escuchan, ¿qué están oyendo? Exacto, y ahí es donde vemos, por ejemplo, aquí dice mi esposa, dice, mientras no entendamos eso, vamos a tener diferencias, porque uno dice una cosa y otro dice otra, pero tenemos que ponernos en un acuerdo, porque aún, si usted se pone a ver la parashá, o los maestros que enseñan parashá, todavía encontramos personas que dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Siempre va a ocurrir así. Y lamentablemente siempre va a ocurrir. Está bien tener diferencias, pero por ejemplo, como testimonio personal, si a mí algo me cambió la vida completamente, fue estudiar creo que son como 14 horas que tiene Rico Cortés en Sabiduría en la Torah, Wisdom in Torah, que tiene del Antiguo Medio Oriente. Una vez que yo tenía esas 15 horas, no volví a ver el libro de Deuteronomio igual, no volví a ver los convenios, no volví a ver los 10 mandamientos. Eso fue algo que me cambió totalmente la vida, porque ahora entendí la escritura en el contexto. Yo había escuchado a Rico decir, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Pero una vez que pude entender todo esto, dije, wow, ahora es que entiendo, ahora es que caí. Y yo creo que hasta que no nos involucremos en estudiar contexto, en estudiar todas estas cosas, vamos a seguir tomando una porción de la escritura y vamos a seguir dándole, número uno, la interpretación que nosotros pensamos que es correcta, que nosotros queremos, pero no necesariamente
la que en verdad es en el contexto, qué era lo que quería decir para ese tiempo, cómo la audiencia escuchaba, ellos entendían ese contexto. Por ejemplo, por qué ayer no nos dice, leemos de la mujer del flujo de sangre? ¿Y por qué dice recibió el milagro? Pero la audiencia automáticamente sabía qué pasó después de que ella fue sana. ¿Qué tenía que hacer la mujer? Por qué el Evangelio o el que escribió el Evangelio no nos dice, bueno, y ahora la mujer tenía que esperar 7 días y al octavo tenía que traer una ofrenda? Porque era parte de la cultura, no era necesario que nos lo explique. Ahora nosotros, que estamos de este lado, tenemos que entender, bueno, vamos a Levítico 15 y nos vamos a dar cuenta que cuando para el flujo de sangre, tiene que esperar 7 días. Entonces, esa mujer se tuvo que esperar otros 7 días, claro, porque ahí está el contexto. Pero no, la mujer recibió el milagro y le dio para adelante y no, o sea, entonces el estudio, ¿qué tan importante es el estudio para ser eficaz? Para poder, aún en las porciones bíblicas, aunque tenemos un sistema, aunque tenemos, esto es lo que se va a leer, esta es la Haftará, los profetas, esta es la parte del Evangelio. ¿Qué tan importante es el estudio para poder traer una aplicación correcta? Porque si no, vamos a seguir con lo mismo de usted se conecta y usted va a escuchar a un pastor. Bueno, yo pienso que Levítico capítulo 13 está hablando de esta forma, y luego se conecta con otro y pues yo me imagino que está hablando de esto. Entonces, Metafórico. metafóricos. Entonces yo creo que lo que usted está diciendo, qué tan importante es prepararnos, qué tan importante antes de terminar vamos a dar la información de la yeshiva, porque yo sé que todavía hay oportunidad de inscribirse, no sé. Sí, hasta el 7 de mayo, es 7 de mayo, del 2 al 7 de mayo, esa semana es la última semana, que sería matrícula tardía. Que por ahí vi que estaba conectada a la morada Miriam Echeverría, por ahí estaba conectada escuchando ahí. Yeah. Un saludo a nuestra coordinadora académica, una mujer ejemplar, lo que es estudio y servicio en excelencia y compasión. Amén. Pastor, usted decía, Yeshua usó este sistema. Entonces, podemos entonces decir que este sistema era mucho antes de Yeshua. Entonces, Sí, definitivamente. Mira, vamos a hablar de por qué hacía falta un sistema como este. ¿De dónde viene? Ok. Cuando comienza, los judíos, que podemos decir Israel, porque las 12 tribus estaban representadas ahí, comienzan a regresar. 586, algo así. Comienzan a regresan en 3 estaciones o en 3 jornadas. Ok. ¿Qué era la agenda premiante? La reconstrucción de los muros de la ciudad y el templo. Esa era la prioridad. Ok. Qué casualidad que los judíos regresando se prepara todo el escenario donde nace lo que se llama las casas de estudio o las sinagogas. ¿Por qué? Porque no había templo, pero la gente quería congregarse, la gente quería aprender, habían comunidades que querían continuar vía tradición oral. Todo lo que es, acuérdate, las culturas tienen lo que se llama memoria colectiva, conocimiento colectivo. ¿Por qué en una nación, por ejemplo Puerto Rico? ¿Por qué para Puerto Rico el Departamento de Instrucción Pública es tan importante? Porque en el currículo del Departamento de Instrucción Pública se incluye la historia de Puerto Rico. Y es la garantía de que esta generación va a conocer la historia de Puerto Rico, la cultura de Puerto Rico. ¿Ve? Entonces, porque si no, desaparece la identidad puertorriqueña. Pues así mismo ocurrió entonces la necesidad de la transmisión de todo lo que es cultura, conocimiento colectivo que identifica a un pueblo.
Nace esto en las comunidades, nacen entonces las casas de estudio, nacen las sinagogas. No todo el mundo tenía acceso a un rollo de la Torá. Todo era transmisión oral y dicho sea de paso, eso era normal. Más normal transmisión oral que tener un rollo. ¿Ok? Ahora, nace entonces, según leemos en el Talmud, según leemos en la Mishnah Torah, específicamente en el Pirkei Avot, vemos que se menciona desde Moisés a través de imposición de manos, Shemikah, nace entonces la transmisión a Josué, de Josué a los jueces, de Josué a los profetas, de los profetas a los reyes, de los reyes entonces a lo que se llama la asamblea, la gran asamblea. De la gran asamblea, además de dirigir la restauración del templo, dirigir los muros, la restauración de la economía, todo esto, nace entonces un sistema. Acuérdate, transmisión oral es la clave. Así que comenzaron vía transmisión oral, enseñar la Torá, hasta que comenzaron vía transmisión oral este sistema, hasta que se escribió. El sistema era lo que ayudaba a el que organizaba los rollos a sacar el rollo que correspondía a esa lectura. Todos los Shabbat se leía entonces la lectura correspondiente. Cuando había alguna persecución u opresión de no leer la Torá, como hubo en varias ocasiones, pues se omitía la lectura pública de la Torá y entonces se hacía la lectura pública de los profetas. Se leía la porción de los profetas que correspondía a la Torá. Pero ellos sabían por qué. Porque ya había transmisión oral, se había establecido en esa generación. Ellos sabían todo eso. Ahora, importante que entendamos que no estamos hablando del nacimiento de una religión, aunque había un montón de diferentes clases de judaísmo, y aparte estaban los saduceos, y ya sabemos la proliferación que había de grupos judíos. Pero cuando estamos hablando de una nación, como ya te dije, organización y sistema, eso viene de calle. Así que estamos viendo que uno de los sistemas que establece la nación, esta nación judía, es a través de la transmisión oral, un sistema para continuar enseñando a las generaciones el legado de la Torá. De que comenzó otras logísticas, como hoy en día en la sinagoga, lo que se hace es que se leen las porciones que construyen toda la Torá, que se llaman aliyah. ¿Por qué se llama aliyah? Porque subes a la bima, subes al podio a leerlo. En algunas congregaciones lo cantan, otros lo leen, otros simplemente lo leen normal y después alguien da lo que se llama un drash, un comentario. Primero es un cohen, se pregunta si hay un cohen para que lea la primera. Si hay más de un cohen, pues que lea los cohen. Después entonces si hay algún levita, y después de ahí en adelante si alguien está haciendo, estamos hablando de congregaciones más contemporáneas, un bar mitzvah, whatever. La cuestión es que todo es sistema, todo es logística, y existía. Cuando llegó Yeshua, en Lucas, capítulo, no me acuerdo ahora mismo si es capítulo 4, estamos viendo que en 2 ocasiones, Yeshua, el mismo capítulo habla de 2 visitas que Yeshua hizo a la sinagoga. Una fue en Nazaret y la otra creo que fue no sé si era en Capernaum. Así que posiblemente siguiendo la cronología de las parashá, posiblemente Yeshua. Aquí está Lucas capítulo 4, versículo 14.
Ajá. Ok. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Exacto. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Okay. ¿Cuál es esa parashá? Si no me equivoco, es la que viene antes de... Dios mío. Te lo voy a buscar aquí ahora. De hecho, yo tengo un estudio de eso. Y en para Netzabim es la que viene antes de Netzabim. ¿Cuál viene antes de Netzabim? Yo creo que empieza con K, algo así. Que estoy buscando aquí. Bien, voy a buscarlo aquí. Kititse. No, Kitabó. Si no me equivoco, él leyó Kitabó. Kitabó o Netzabim. Kitabó, Kitabó, porque la Haftará, Isaías 60 del versículo 1 al 20. Ahí está. Pues, entonces, podemos saber más o menos qué leyó él ahí. Y la otra semana, si fue la otra semana, cuando fue a Capernaum. Capernaum yo creo que fue. Sí, versículo 31 del mismo capítulo 4. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ok, así que si fue una semana, si fue eso, pues sabemos más o menos cuál fue la que está. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos que conectar con el tiempo de él estar en el desierto, que estamos hablando que fue un poquito antes de las fiestas de otoño. Para el mes de Elul aproximadamente. Entonces, todo esto son aproximados, pero no estamos muy lejos de lo que posiblemente él leyó. Y especialmente cuando se confirma la porción de la Haftará en Lucas. No, pues ahí eso es obligado que sabe que fue entonces Kitabó. ¿Ves? Entonces, pastor, ¿de dónde ustedes sacan eso? Porque hay un sistema que te conecta la porción del Pentateuco, la porción de la Torá, te lo machea con otras porciones que aparecen en el Antiguo Testamento y después se machea con otras porciones que aparecen en el Nuevo Testamento. Y para terminar, porque hay tantas cosas que se pueden decir de la parashá, una de las cosas que te ayuda a la parashá, además de poder cubrir toda la Biblia en un año, además de traerte a ti un sistema de estudio personal, y tú como pastor, si lo promueves, vas a tener toda la congregación enfocada estudiando lo mismo toda la semana. Pero cuando se acercan las fiestas, si usted baja, la que yo uso está en flamefoundation.org, flamefoundation.org. Hay muchos otros buenos, Chabad, Aish, hay muchos por ahí buenos, pero yo uso flamefoundation.org porque esta gente, cuando se acercan las fiestas, hay textos adicionales que el sistema te sugiere. Y estos textos adicionales te van ayudando a crear conciencia, ambiente, o ir preparándote para entrar en épocas sagradas que llamamos las fiestas bíblicas. Te escortan y te dan a ti la herramienta y el timing para tú ir enseñando cosas para preparar la iglesia, la congregación. Estos textos que aparecen antes de la fiesta, yo los llamo movimientos litúrgicos, porque es como que te están escortando para entrar en espacios sagrados. Así que mi consejo es, todo pastor, ten raíces hebreas o no,
considere este sistema y dése la oportunidad de entender la bendición de tener un sistema y que esto te va a facilitar. Si tú tienes un sistema, pues tú vas a poder usar tu tiempo y tu energía en hacer otras cosas, como en desarrollar la habilidad o estudiar lo suficiente para dominar el tema lo suficiente para poderlo explicar de forma sencilla y traer aplicaciones prácticas que se mantengan fieles al contexto. Y así tú ayudas a la gente, porque la gente ama a Dios y quieren entender qué significa el texto. La gente no quiere oír un mensaje tuyo basado en 3 textos. La gente quiere saber qué significa el texto. La gente quiere saber qué Dios espera de mí. La gente no obedece los mandamientos porque están en rebelión. La gente no obedece los mandamientos porque los líderes no le están facilitando el camino. Por eso es que la gente no la están caminando. Pero yo exhorto a los pastores que se den cuenta para qué están en el lugar donde están. Y que son líderes, y que son personas de influencia, y tienen que desarrollar líderes con el corazón del Eterno y con esta urgencia de uno prepararse, pero no llenar la cabeza, llenar el corazón y ayudar a la gente a que seamos siervos del Eterno. Porque al final del día es si tú fuiste un buen siervo o no. Y yo quiero ser un buen siervo. Y yo sé que hay muchos pastores que quieren ser buen siervo, pero hay que ayudarlo. Amén, amén. Aquí en el chat de Facebook estoy poniendo la información de su página a walteragosto.org y también a la página de Catedral de la Fe a puertoricopr.com para que la gente se pueda conectar. Sabemos que ahí usted tiene las parashas de muchos años, muchos videos por ahí y material que es de buena edificación. Por aquí un par de comentarios. El pastor Jimmy Cruz dice: una de mis congregantes me preguntaba, pastor, ¿cómo si todos somos parte de la iglesia de Dios, por qué cada pastor predica algo diferente de la misma Biblia si estamos en un mismo espíritu? Y cuando comenzamos el ciclo de la parashá, la misma hermana me dice: ahora puedo ver las congregaciones que caminan en la Torá, todos escuchan un mensaje, por lo general igual, en un mismo espíritu. La diferencia es mínima, pero el espíritu del mensaje es igual. Ahora sí nos sentimos parte de una convocación. Otra hermana está preguntando dónde puede conseguir las parashás. Ya pusimos la información del PDF. Así es Y que... también Catedral de la Fe tiene discipulado 101. Tú Solamente vas eso. a catedraldelafepr.com y vas a entrar donde dice discipulado 101, vas a entrar ahí. Es completamente gratis, porque el discipulado es un mandamiento. Nadie debe de generar ningún profit de un mandamiento. Exacto. Así que son completamente gratis. Ahora, usted escribe ahí y le van a contestar sugiriéndole si desea coger los discipulados dentro del programa de mentores y se le va a asignar un mentor. La gran mayoría de los mentores son egresados de la yeshiva, que son personas que no solamente están preparados en las escrituras para apoyarte, sino que quieren hacerlo. Quieren ayudar a la gente. Yeah. Yo fui parte de ese discipulado. ¿Cómo te fue? Oh, tremendo. O sea, ¿cómo le explico a la persona que me ¿Y está cómo viendo? te trataron? O sea, tú no estás solo ahí, porque a la persona que no tiene ningún tipo de background a aprender sobre el Shabbat, sobre los mandamientos, sobre la fiesta, tienes asignado a alguien contigo, un mentor, desde el inicio hasta que termines tu última clase. Se reúnen contigo semanalmente por si tienes alguna duda, alguna pregunta. Es algo tan sweet, es algo tan detallado, algo tan esencial que alguien esté contigo para tú poder después de la clase: mira, tengo esta pregunta, y le testea: mira, esto significa esto, aquello. Y de verdad que fue una experiencia. Yo al principio, ¿sabes? Como que, wow, tengo que verte discipulado, pero ok, voy para allá. Pero cuando recibí la llamada de Luis Barbosa, y me trató tan bien y pendiente de mí, cómo tú estás y en dónde estamos, fue una experiencia, ¿verdad? Muy, pero que muy agradable, y pude aprender los conceptos, porque
aparte de ser ministro, yo también tengo que aprender. Claro. Y también me tengo que someter bajo de mentores y de maestros, ¿verdad? Pastor Walter es uno de mis maestros y mentores a la distancia. Y yo, ¿verdad? Les digo, o sea, si quieren estudiar el contexto, quieren estudiar bajo mentores, esto es una buena oportunidad. Totalmente gratis, pones tu email y de inmediato, un día después, 2 días después, te contacta alguien, ¿verdad? De su congregación, y entiendo que todos deberíamos pasar por eso porque uno se entera de muchas cosas, y la clase del bautismo, de verdad que fue otro nivel. Sí, es bien interesante. Y la bendición, pastores, como yo siempre motivo a los pastores. Y como anoche estuve con un pastor, anoche yo estuve hasta las 11:45. Yo tenía planificado terminar a las 9, terminé casi a las 12 de la noche. Y estaba con un pastor que tenía ya un compromiso y le estaba recomendando, usa los discipulados, bájalos, quita el nombre de Catedral de la Fe, pónganle tu iglesia, úsalos, disipula a tu gente. Vamos a darle continuidad a la misión del Mesías. Esto es para la gloria del Eterno y por el honor del Mesías. Y esto es nuestro granito de arena, nuestro aporte de tanto que hemos sido bendecidos. De hecho, nosotros también tomamos el discipulado. Lo tomé 2 veces, de hecho. Yo la primera vez lo tomé. Mi esposa y yo lo tomamos y parte, como siempre he dicho, parte de los estudios los dimos en la congregación con los hermanos. Varios hermanos fueron a las aguas, a hacer tevilá, a hacer bautismos, por el discipulado. Después lo volvimos a tomar y tuvimos de mentor al Cohen David, que también fue excelente con nosotros. Entonces, Catedral de la Fe ha sido una bendición para nosotros, ha sido una gran bendición y cada semana nos sentamos a estudiar la porción bíblica, la parashá. Aparte de ser líderes y maestros, también hemos tenido la responsabilidad de saber que somos estudiantes y tenemos que aprender. Y una de las cosas que nos ha edificado y nos ha ayudado es aprender el contexto, aprender todas estas cosas. La yeshiva es algo extraordinario. De las 2 clases que llevamos, bueno, yo tomé la mitad de la clase ayer, no la terminé, pero de la una clase y media que hemos llevado, es extraordinario. Así es que a la yeshiva, pastor, todavía hay oportunidades. Por ahí había una pregunta que decía, Shalom, la yeshiva Alexander Hernández desde Florida. Shalom, la yeshiva es solo los Shabbats a las 3. Sí, sí, pues decidimos hacerlo así porque ya que casi todo el mundo separa el Shabbat para todo lo que, ¿verdad? Respecta a la lectura, la meditación, congregarse, el estudio, etcétera. Pero gracias a la tecnología, si usted no puede participar de la yeshiva en vivo los sábados, porque esa hora tiene servicio, entonces usted puede hacer como han optado varios pastores que también tienen servicio a esa hora, de simplemente matricularse y durante la semana entonces cumple su responsabilidad de coger la clase a su tiempo. También una vez que coge la clase hace el examen y ya está. De la misma forma que todo el mundo una vez a la semana coge la clase presencial, usted una vez a la semana pues en su tiempo lo coge grabado y las veces que desea volver a verlo. Por ahí también dicen de la tacita. Esta es la famosa taza que le cabe casi una cafetera entera. Esa taza de café vamos a tener que mandarla a reproducirla porque Esta es la famosa taza, que es enorme, enorme la famosa Buscando en taza. Chicago. no sé si es que las clases que ha dado la Mora Miriam son demasiado intensas y dicho sea de paso en la introducción y está empezando aquí ahí no hay hipérbole colectiva entre los exagerados que están diciendo de que necesitas demasiado de café. No, pastor, de verdad, gracias por este tiempo que se tomó y compartirnos con nosotros. Sabemos que Gracias a ah, ustedes. este es un segmento designado a contestar preguntas y ayudar a hermanos en transición. Y como vimos,
el sistema de la parashá es un sistema que siempre causa un poquito de, pero ¿cómo lo implemento? ¿Pero qué hay de Yeshua? ¿Pero qué hay de los mensajes? Y yo creo que usted tocó una parte sumamente importante. Para poder ser educadores y facilitadores, tenemos que entender lo que es de dejar las emociones a un lado, porque Ujú. eso es bien importante. No es lo mismo traer una porción bíblica con una aplicación espiritual que traer un mensaje motivacional lleno de emoción para motivar a la gente y ayudarles, pero pues nos hemos dado cuenta, la verdad, sin ofender a nadie ni sin insultar a nadie, que muchas veces esos mensajes motivacionales duran de la silla donde está sentada la persona al carro o a la casa y a veces se desvanecen. Entonces es tiempo de ser edificadores, facilitadores y comprometernos con el estudio. Y aquí tenemos herramientas. Usted se puede Ujú. conectar a Catedral de la Fe, se puede conectar a walteragosto.org y va a encontrar muchas herramientas. Se puede conectar a Tesoros del Templo con nuestro hermano maestro Rico Ya. Ujú. Cortés. Alguien me preguntaba hoy, ¿y cómo le hago? Bueno, hay suscripción mensual, suscripción anual y usted tiene acceso a una gran cantidad de videos. No sé A cuántos todo. son entre el 101 y 102, pero son casi, pudiera decir, como 20 estudios que hay ahí con En el sumamente. 101 y el avanzado, entre todos, creo que tenemos unos 21 videos. Sí, son Right. como 20, 21 y próximamente viene el 103 que son las Yeah. fiestas y el templo y todo. O sea, yo pienso que ha llegado el tiempo en el cual seamos comprometidos con el estudio y saber la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Un día yo tuve que tomar la decisión de sentarme y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y mi decisión fue comprometerme al estudio, ser serio con la responsabilidad que tengo, porque no es pararme frente a una cámara, no es pararme frente a un púlpito, sino entender que la gente que está ahí atrás y que es como los de Berea, van a estar ¿Van a verificar? van a estar verificando todo y el día que yo sea confrontado, pastor, pero usted dijo, y aquí la Biblia dice eso, no tengo que molestarme porque saber que esa es la responsabilidad del pastor, que uno va a ser atado a las palabras que uno dice. Así es que, pastor, por mi parte, muchas gracias, gracias por este tiempo. Y yo sé Yeah. que muchos hermanos se gozaron. Veo a mucha gente conectada por ahí, veo a mucha gente también de Catedral de la Fe, así es que les mandamos un saludo. Mis Somos, El hermanos, grupo D. mis Grupo hermanos. D. somos los nombrados Catedral de la Fe Grupo D. Grupo D. Hay que preguntarte de dónde. Eso está en proceso de revisión, pero por ahí. De las naciones. No, gracias a ustedes, pastores, y gracias siempre por mantener esa actitud de espíritu enseñable y que lo tenemos que tener todo y el respeto y la deferencia, ¿verdad? Que siempre muestran cuando hablan conmigo o cuando están comentando acerca de nuestro material y valoro esa reciprocidad y esa gratitud que siempre eso es bien importante, así que también le doy las gracias a ustedes y que continúen esforzándose. Y aquí lo más importante es nuestra preparación y la gente. La gente. Exacto. Vamos a ayudar a la gente. Y Exacto. el resto, pues siempre hay tiempo para hacerlo. Amén, amén. Así es Amén. que ya sabes, si quiere información sobre la parashá, ver la parashá, inclusive puede encontrarlas en YouTube, al canal del pastor Walter Agosto en YouTube. Puede entrar a la página del pastor walteragosto.org. Puede entrar a Catedral de la Fe, pr.org, y ahí va a encontrar información de la yeshiva, va a encontrar información de la congregación del pastor y puede encontrar mucha información que le puede ser de bendición. Así es que muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema más en su segmento Blueprint de la Torah, ayudando a los hermanos en la transición. Bendiciones a todos. Shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.